Buenos días, se bendiga, vamos a ir analizando el primer libro de Crónicas, capítulo 15 ya, dice David trae el arca a Jerusalén. Deshizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda. Entonces dijo David del arca de Dios, no debe ser llevado sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Y congregó a David a todo Israel en Jerusalén para que pasen el arca de Jehová a su lugar al cual le había preparado. Entonces aquí vemos cómo, ya David sabía que solamente los levitas deben llevar el arca. De hecho, lo deben llevar cargando y no en una carreta, como lo hacía él. Y tenía también David de los hijos de Aarón y los levitas, de los hijos de Coad, Uriel, el principal, y sus hermanos 120. De los hijos de Merari, Asaías, el principal, y sus hermanos 220. Entonces en aquella época sí se sabe quiénes eran los levitas. Actualmente nadie sabe quiénes son los levitas. ¿Por qué? Porque se perdió cuando, en la época de Cristo, cuando llegó, en el año 70 creo, fue cuando se incendió Jerusalén, destruyeron Jerusalén y destruyeron el templo. Y en el templo estaba la genealogía de los levitas. Entonces en la época de Cristo sí se sabía quiénes eran los levitas, pero después de que llegó Cristo y fue crucificado y todo eso, el templo fue destruido. Y con él todo lo que había, todos los registros, el arca se perdió y así. Entonces, actualmente no saben dónde está el arca. Algunos dicen que, esto lo escuché en una prédica, algunos dicen que el arca sigue en Israel, que nunca dejó Israel, que está debajo del terreno donde estaba el templo, que está debajo de ese terreno, que está enterrado ahí en ese terreno, que el arca sigue ahí. Y pero los registros se perdieron, los registros levitas se perdieron para siempre. Nadie sabe quiénes son los levitas. Verso 7 de los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos 130. De los hijos de Elisafán, Semaías el principal y sus hermanos 200. De los hijos de Hebrón, Eliet el principal y sus hermanos 80. De los hijos de Uziel, Aminadab el principal y sus hermanos 112. Y llamó a David a los sacerdotes Sadoc y Abetar y a los levitas Uriel, Asías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les digo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, edificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó y por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para el arca de Jehová de Israel. Entonces aquí David trata de hacerlo bien. De hecho, ya lo había intentado la primera vez y murió uno, Usa. Esta es la segunda vez que le intenta llevar al arca a Jerusalén. Y si los hijos de levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como le había mandado Moisés. Pero entonces aquí ya lo hace bien. La primera vez que lo intentó David lo hizo en una carreta y uno se murió. Pero entonces en segunda ocasión entonces ya lleva levitas que carguen el arca y así como lo mandó Moisés. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que asignasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y símbolos que resonasen y extrasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, de sus hermanos Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, de sus hermanos Aetán, hijo de Cusaías, y con él sus hermanos del segundo orden a Zacarías, Jasiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Maasías, Matatías, Elifelehu, Micnías, Obededom y Jehiel, los porteros. Así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban símbolos de bronce. Y Zacarías, Asael, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maasías, Benaía con salteros sobre Alamot. Matatías, Elifelehu, Micnías, Obed, Edom, Jehiel y Asasías tenían arpas, al final se enoctaba para dirigir. Entonces aquí, de hecho, dicen esto, que David tenía visiones del cielo, que él veía, que él
sabía cómo se iba la administración del cielo. De hecho, si revisan los salmos, en un salmo dice, vi al Señor sentado al lado de Dios. Algo así dice. O sea, que él veía, que Dios le permitía ver lo que había en el cielo. Y por eso sabía que había cantores que tocaban el arpa, que tocaban trompetas, que tocaban diferentes instrumentos, porque él tenía esa visión y por eso pudo replicar lo que había en el cielo aquí en la tierra. Por cierto, el que diseñó el templo no fue Salomón, sino David. David dibujó, pues él dibujó el templo, él lo diseñó. Salomón nada más lo construyó. Y que Ananías, principal de los servitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque eran entendidos en ello, pero aquí es el eran porteros del arca. Y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benayé y Lezer, los sacerdotes tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Abededom y Mijaías eran también porteros del arca. David pues y los ancianos de Israel, los capitanes de millares, fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obededom con alegría y ayudando a Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Sacrificaron 7 novillos y 7 carneros, y David iba vestido de lino fino, también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y que Ananías era maestro de canto entre los cantores. Llevó también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo, y sonidos de bocina y trompeta y címbalos y el son de cítaros y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por la ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y le esfuerzo en su corazón. Pues entonces aquí ya David devuelve el arca a Jerusalén. Bueno, es que en aquella época no había templo, había tabernáculo, era como una tienda, una carpa de circo. Así, bueno, pues es parecido a eso, pues. Y ahí guardaban el arca. Y bueno, David puso su corazón traer el arca a Jerusalén, donde estaba el tabernáculo. Y ya después diseñó el templo, pero quien construyó el templo fue Salomón, no David. David diseñó el templo, pero él no lo construyó. Bueno, entonces, y bueno, ¿qué podemos aprender de esto? Bueno, pues solo datos interesantes, realmente no hay una enseñanza para que lo pongan en práctica, solo que, pero me llama la atención por qué David quería a fuerza el arca en Jerusalén. Bueno, puede ser hasta la respuesta. Hay un salmo que dice que hay un trono de Dios aquí en la tierra. Ese trono está en Jerusalén, en Israel, en Jerusalén. Puede ser que esa sea la razón por la que David tenía esa ansiedad de traer el arca, para que el arca estuviera en la misma ciudad que el trono de Dios. No me acuerdo el salmo, pero sí hay un salmo que dice que el trono de Dios está en Jerusalén. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.